Un cordial saludo para todos ustedes, les doy la bienvenida al recorrido Árboles, la contemplación de un paisaje urbano. El grupo de guías que estará a cargo de este recorrido está compuesto por Humberto Pulido, Wilmer Talero, Edilson Perilla y quien les habla Sergio Moreno. Recuerden, durante todo el recorrido, un guía va a estar ubicado en la parte de atrás del grupo, otro en la parte del frente y los otros dos a cada costado para mantener al grupo lo más compacto posible. Es posible que en esta zona haya habitantes de calle. Si esto ocurre, deje que el guía más cercano a su ubicación hable con esta persona. Recomendamos no brindar limosna. En caso de que algún miembro del grupo de turistas se extravíe, el punto de encuentro será en la entrada de la estación de Transmilenio Museo del Oro, ubicada en la carrera séptima con Avenida Jiménez, costado oriental. También recomendamos mantener su teléfono móvil con volumen porque también lo podemos llamar para saber su ubicación. Les recomendamos de igual forma tener cuidado con sus objetos personales y no aceptar ayuda de extraños. Si va a contestar su teléfono móvil, procure hacerlo dentro de un establecimiento de comercio. Ahora sí, le aseguramos que van a disfrutar este recorrido. Ahora vamos a hablar de qué es la fitotectura. La fitotectura es una cuidadosa selección, un manejo, una localización. Es la siembra y cuidado de la vegetación enmarcada en un manejo de un paisaje. A esto se le denomina fitotectura. El paisajismo es una actividad cuya finalidad es la de modificar las características visibles, físicas, que presenta un espacio, ya sea rural o urbano. El propósito del paisajismo es crear un entorno hermoso, como por ejemplo las formas del terreno o las elevaciones que se le dan a determinadas áreas alrededor de los ríos, por ejemplo, buscando una armonía con los elementos que han sido creados por el hombre, como edificios, monumentos, templetes y otros objetos. Ahora vamos a hablar de el contexto histórico y la construcción del eje ambiental. Antes de convertirse en un carreteable, por este sitio corría el río Vicachá. Después de la conquista, las primeras construcciones fueron iglesias y conventos. Una de las primeras fue la iglesia de San Francisco, que empezó a construirse alrededor de 1557. Posteriormente se dio la construcción de la iglesia de la Veracruz y de la iglesia de la Orden de la Tercera. Cuando eran finales del siglo XIX, según las crónicas, los escritos que hay al respecto, el río Vicachá era un río maloliente y malsano, por lo que el gobierno decidió ordenar su canalización, que se dio entre 1915 y 1938. Entonces se construyó sobre la canalización del río, se construyó lo que llamamos la avenida Gonzalo Jiménez de Quesada, que es una de las avenidas más importantes de la ciudad y que tiene una longitud de aproximadamente 3 kilómetros desde el oriente al occidente. Desde su construcción, este sitio fue uno de los ejes de desarrollo y crecimiento de la ciudad. Ha venido sufriendo una evolución hoy día en su parte más oriental, que todos conocemos, que la ha convertido en un eje turístico de la ciudad. El eje ambiental fue construido a partir del año de 1996 y se constituyó como uno de los proyectos más ambiciosos en la recuperación del espacio público del centro de Bogotá. Sus constructores fueron los arquitectos Rogelio Salmona y Luis Copec. Su construcción
terminó en el año del 2001. El eje ambiental es un elemento de características urbanas sobresalientes, cuya función no solo se limita a la movilidad, sino que además comunica espacial y paisajísticamente el centro tradicional con los cerros orientales. A continuación, mis compañeros explicarán otros detalles interesantes del eje ambiental. Mi nombre es Sergio Moreno, como ya les había mencionado. A continuación les hablaré un poco acerca de la importancia de los árboles y la vegetación en general, en contextos urbanos. En general, los árboles y plantas son de extrema importancia para el planeta. Las plantas y árboles estaban aquí, en este planeta, mucho antes que nosotros lo estuviéramos. Los árboles y plantas traen consigo múltiples beneficios ambientales que conllevan a mejorar la calidad de vida de una ciudad. Cada especie de árbol representa unas características específicas que arquitectos y departamentos de planeación urbanos deben conocer a la hora de su ubicación y plantación. Dentro de algunos de los beneficios de la vegetación urbana en general encontramos: funcionan como biosombra, protegiéndonos de la luz del sol, dejando circular el aire. Sirven como filtro de contaminantes en el aire. Brindan refrigeración natural a pequeña y mediana escala. Brindan refrigeración natural a pequeña, mediana y grande escala. Sirven como guarida para variados tipos de animales. Contribuyen a mejorar visualmente el paisaje de cualquier contexto urbano. Ahora vamos a seguir con el recorrido. A continuación los voy a dejar con otro de mis compañeros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Edilson Perilla y le damos continuidad a nuestro recorrido en la tarde de hoy. En este momento nos encontramos ubicados en la Plazoleta del Rosario, que está ubicada en el centro de Bogotá. Aquí podemos apreciar el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el fundador de Bogotá. La plazoleta fue construida en el año de 1970 y del año 70 hacia el 2015 realmente fue muy vandalizada. Y un proyecto que tuvo la Universidad del Rosario, la que podemos apreciar aquí a nuestro costado sur, en compañía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, fue la recuperación. Como podemos ver aquí en la parte inferior del monumento, ahí, si se dan cuenta, se forma una estrella de 8 puntos, las cuales cada una tiene un significado, como son cine, literatura, arquitectura, música, pintura, escultura, danza, y la octava es el Museo de la Universidad del Rosario. Al interior de la Universidad del Rosario podemos encontrar cosas muy importantes. Los invito para que puedan seguir al museo y apreciar toda su arquitectura, toda su historia, cuando ya podamos terminar aquí nuestra charla. Bueno, muy buenas tardes. En este momento los voy a acompañar con la continuidad de nuestro recorrido. Mi nombre es Wilmer Talero y les quiero contar acerca un poco de lo que estamos viendo acá en el eje ambiental. Tiene unas particularidades estéticas en los árboles y en las plantas que acompañan todo este sendero vehicular que recuerda lo que fue el antiguo río San Francisco y, como lo mencionan nuestros ancestros muiscas, el Vicachá. Hay algo muy particular en las plantas que acompañan el eje ambiental, y es que, a pesar de que no son endémicas de este territorio, tienen como una, y es una visión muy personal, tienen como una noción de articulación de región. Está el falso pimiento, que es traído de Perú. Está también la palma de cera, que es propia, digamos, del país, es nuestro árbol nativo.
pero no es de esta región, a pesar de que se encuentra en los bosques andinos. En esta región no se encontraba mucha palma de cera, y además está un árbol de la familia de los arrayanes, que viene de Chile y de Argentina. Entonces me parece que tiene creo que la intención arquitectónica de convertir el eje ambiental como un referente de la ciudad de Bogotá es efectivo y se nota también, por ejemplo, en los árboles que utiliza y en los árboles que tiene a su alrededor. Uno de los árboles más característicos que vemos también acá en el paisaje del eje ambiental es la palma de cera. Es además nuestro árbol nacional a partir del año de 1985 por la Ley 61 del 16 de septiembre. En el tercer Congreso Suramericano de Botánica que se celebró en Bogotá se decidió esto. La palma de cera es un árbol grande, tiene unas hojas que se van cayendo con el tiempo a medida que el árbol va creciendo. La hoja cuando cae deja un anillo oscuro en la parte del tronco y eso demuestra que ese sector del tronco es el que está más cuidado. Otro de los árboles emblemáticos que vemos del eje ambiental es un árbol de la familia de los arrayanes, el coihue. Es también conocido como un roble. Es un árbol traído de Argentina y propio también de los Andes chilenos. Es un árbol grande, de hoja pequeña, parecido al arrayán. Nos puede también despistar un poco, pero ya cuando probamos el sabor de las hojas es cuando nos damos cuenta que no es el arrayán. Una de las cuestiones más características también del eje ambiental es que se acompaña también de otras especies de árboles que permiten dar una visión mucho más amplia y nos pueden dar una apreciación más contemplativa de este espacio. Entre esas se encuentra, por ejemplo, el trompeto. El trompeto no está dentro del eje ambiental, pero es cercano y sí es un árbol nativo y endémico. La savia de este árbol fue usada también como purgante. Las hojas del árbol son características, tienen una forma como de dientes, es un poco dentada la hoja y su fruto parece un racimo de muchas y pequeños fruticos que van dando la semilla y van permitiendo que nuevos trompetos se siembren. El caucho sabanero es un árbol emblemático de gran vigorosidad, de gran tamaño, de gran altura, de hojas grandes, que nos recuerda también pues uno de los hallazgos botánicos más importantes, que fue el látex y que fue el caucho, pues básicamente para la creación de llantas y para la creación de un montón de elementos que generó una alta demanda en el mundo industrial cuando empezó a conocerse esta planta. Y por último, quiero hablarles también un poco de lo que es el eucalipto. El eucalipto no es un árbol nativo, pero está en grandes cantidades en los cerros orientales. En los 90, en el siglo XIX, cuando se hizo la reforestación de los cerros orientales, se creía que el eucalipto iba a ser un árbol que ayudara a descontaminar y a tener la ciudad más limpia desde una visión aséptica. Fue un error, pues en su momento, fue un mito. Es evidente que sí funciona el eucalipto para remedios, por ejemplo, como para los pulmones, para la tos por el mentol, pero no funciona lo mismo con las ciudades. Es un árbol que se ha vuelto voraz, se ha vuelto invasor y ha empezado a acechar también a las plantas nativas. Entonces también seca el agua, seca las fuentes hídricas, entonces es un árbol que, a pesar de que no ha generado buenas acciones dentro del territorio, sí ha permitido que dentro de la salud lo acopiemos gracias a sus propiedades que tienen en las hojas. Muchas gracias.